Señor presidente, como usted ya había informado hace unos días al pueblo de México, en esta ocasión me complace compartir información relativa al incremento del salario mínimo que fue aprobado el 1 de diciembre en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Esto, un acuerdo logrado de manera unánime por las y los trabajadores, los empresarios y el gobierno, lo cual implica un incremento del 20% a partir del 1 de enero de 2024. En la mayor parte del país pasará a 207.44, de 207.44 a 248.93 pesos diarios, lo cual significa 7,572 pesos mensuales, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 213.41 a 374.89 pesos diarios, lo cual equivale a 11,403 pesos mensuales. Aumentaron también un 20% los salarios mínimos profesionales. Con esto se cumple el compromiso establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo aquí ya a doble a nivel nacional y al triple en la zona libre de la frontera norte en términos reales. En esta tabla podemos ver cómo llegamos al gobierno con un salario mínimo nacional de 88.36 pesos y, como ya mencionamos, para el 2024 tendremos un salario de 249 pesos y 275 pesos en el caso de la zona libre de la frontera en términos redondos. En esta gráfica, en la siguiente por favor, se puede observar el valor del salario mínimo en términos reales durante los últimos 35 años, esto en pesos estimados al cierre del 2024. Con la aprobación del incremento del 20%, se habrá logrado una recuperación salarial del 110% al cierre de 2024 con respecto al año 2018. Durante muchos años nos dijeron la teoría económica y los expertos que incrementar el salario mínimo traería inflación y pérdida de empleo, pero los resultados demuestran todo lo contrario, pues hoy son más ya de 22.4 millones de empleos registrados formalmente en el IMSS. Durante su administración, señor presidente, hemos tenido 6 incrementos salariales y nos complace muchísimo con esto haber contribuido a la reducción de la pobreza en 5.1 millones de personas, empujados también por su política salarial. También comentar en la siguiente, pues que en esta gráfica podemos identificar que el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte ha superado ya su máximo histórico de poder adquisitivo que fue alcanzado en 1976 y bueno, pues aquí podemos observar claramente cómo se ha fortalecido el salario mínimo durante su administración. Y finalmente, para poder dar algunos de los ejemplos, cuando empezó el actual gobierno, el salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, 3.2 kilos de huevo y 6 kilos de tortillas solamente. Con el incremento del 20%, para el año 2024 se podrán comprar 5.3 kilos de frijol, 5.9 kilos de huevo y 12 kilos de tortilla, prácticamente el doble. Esta estimación es justamente con base en los precios del mes de octubre del año 2023 y es simplemente una manera para poder ejemplificar el avance del poder de compra que ha tenido el salario mínimo. Finalmente, quisiera agradecer, como ya mencionó también el presidente, al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a todo el equipo, Luis Munguía, por estar pues muy pendiente de todo esta discusión y acuerdo, y fundamentalmente agradecer así al sector empleador y al sector de las y los trabajadores que forman parte de la CONASAMI, porque como siempre mostraron una grandiosa disposición al diálogo, a la construcción de los acuerdos y para así avanzar en un incremento del 20% con el cual hemos hecho ya historia. Señor presidente, con esto se garantiza que las y los trabajadores son el centro de su política laboral en el país y seguiremos viendo por el bienestar de todas y todos, por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.
Pues, ¿quién va primero, el sector obrero? Bueno, Francisco. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Nuevamente, buenos días, señor presidente. Pues muy brevemente quisiera ratificar el compromiso del sector empresarial por mejorar el ingreso de las y los trabajadores mexicanos con este incremento del 20% al salario mínimo. Como ustedes saben, este acuerdo unánime es resultado de la colaboración y coordinación entre las organizaciones del sector privado, de la Secretaría de Trabajo y los representantes de los organismos sindicales. En la CONASAMI, que es la Comisión de Salarios Mínimos, con el titular, con Luis Murguía, tuvimos pues ahí varias reuniones, que fue una reunión tripartita con el sector de los trabajadores para llegar a este acuerdo. Un acuerdo que ya con este gobierno es ya el sexto incremento, alcanzando el 110%. Pero también vale la pena comentar que hoy México tiene un momento muy importante, como ustedes saben, con el nearshoring, el tema de la relocalización de empresas, pues estamos teniendo un momento muy importante en todo México, ¿no? La frontera norte, que además tiene un incremento mayor, pero que también tiene beneficios fiscales, y que, bueno, pues hoy nos faltan bodegas, nos faltan trabajadores, tenemos el mínimo histórico en el desempleo, el 2%, estamos entre los 5 países de desempleo a nivel mundial, y bueno, pues tener todas las condiciones para que podamos seguir siendo México captador de estas inversiones, que tengamos lo que los inversionistas buscan. Este incremento, que habrá de entrar en vigor el 1 de enero del 2024, establece un salario mínimo general de 374.89 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte y de 248.93 pesos diarios, como lo decía el secretario Marat, sector del trabajo, para el resto del país. El sector privado, estamos seguros que en este aumento habrá de traer cambios significativos en la calidad de la vida y el poder adquisitivo de las y los mexicanos. Es por ello que el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran reiteramos nuestra disposición de diálogo, siempre con todos los sectores, y alcanzar consensos en beneficios de las familias mexicanas. Ahí es una muestra de diálogo, señor presidente, que con el diálogo alcanzamos siempre los mejores acuerdos para que a México le vaya bien. Y tengan por seguro que seguiremos invirtiendo en nuestro país con una visión de dimensión social y trabajando incansablemente para generar más y mejores empleos, impulsando el desarrollo económico y crear estrategias que garanticen una mejor calidad de vida para todas y todos los mexicanos. Y para cerrar, pues comentar que gracias a esta armonía que existe con el sector público, el sector de los trabajadores, hoy nada más tenemos 3 huelgas. En un México que estamos ocupando ahorita el 7º lugar a nivel mundial en inversión, tenemos solamente 3 huelgas que además que se pueden resolver rápidamente. De hecho, de otra manera, casi estamos en 0 huelgas, que eso creo que es de presumirse, gracias a la armonía entre los sectores y el diálogo que hay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muy buenos días y muchas gracias, señor presidente, por recibirnos en esta reunión matutina que tiene todos los días y que nos informa a los mexicanos. En primer lugar, recibe usted un saludo y un reconocimiento de don Carlos Aceves del Olmo, quien está muy comprometido con usted por el saludo que le hizo favor de hacerle llegar el día 1 en la apertura del aeropuerto de Tulum. La CONASAMI, por parte de los trabajadores, lo formamos un conglomerado de 24 organizaciones sindicales muy representativas en el país. No las menciono porque me llevaría muchísimo tiempo,
pero están sindicatos como el de la UNAM, como el del Seguro Social, los sindicatos de los bancos, el CITATIR, el STIR, la Confederación de Trabajadores de México, obviamente, en mi casa, los harineros, los textileros, los azucareros, los petroquímicos, la CFE, en fin. Me quedo con algunos y espero que mis compañeros me disculpen en aras del tiempo. La realidad es que estamos muy reconocidos todos, todo el sector obrero con usted, señor presidente, porque este incremento fortalece lo que para nosotros en cuentas rápidas hacemos. Iniciamos 2018 con 88 pesos. Y si hacemos una cuenta rápida, 249 pesos es casi el triple. Y en el caso de la zona norte de la frontera, es 4.3, casi 4 veces y media lo que se está ganando. Sin duda alguna esto fortalece la economía familiar, pero a su vez fortalece también el mercado local, el mercado interno del país, que requiere impulsar la macroeconomía. Un grave problema que hemos tenido en el país es que se piensa solo en la macroeconomía y esta no está siendo impulsada por la economía micro, por la economía familiar, que realmente es lo que fortalece y le da vigencia y durabilidad. Pensemos muy fácil, para un comerciante pues va a vender más, para un fabricante va a producir más y para un productor va a tener más demanda de sus productos si la ciudadanía tiene poder adquisitivo y tiene bienestar. No quiero extenderme, señor, sé que el tiempo es muy corto, pero quiero dejarle con estas palabras el reconocimiento y el agradecimiento de todo el sector obrero. La realidad es que para nosotros ha sido una buena administración. No solo hablamos del salario, hablamos de las mejoras en pensiones, hablamos de vacaciones, hablamos de que se terminó con el outsourcing. Recientemente el legislativo aprobó 88 nuevos padecimientos de enfermedades que van a beneficiar mucho a los trabajadores. Teníamos 53 años sin revisar la tabla de enfermedades laborales. 53 años. Y hoy además quedó un candadito. Cada 5 años se tiene que manejar. Todo esto no puede pasar de noche. Agradezco el honor de poder expresar esto como un reconocimiento a su administración sincera y comprometida con su gobierno, señor. Como último, por si fuera poco, nos envió usted, en primer lugar, a un extraordinario secretario de Trabajo. Déjeme comentarle que no cerrábamos la negociación y este hombre llegó a las 11 de la noche ahí al seno de la Confederación, de la CONASAMI, y en conjunto con nuestro apreciado Luis, pues ahora sí que nos hicieron manita de puerco a todos para que firmáramos este pacto. Un último comentario, señor. La verdad que también fue un tino mandar a don Zoé Robledo Aburto al Seguro Social. Ha transformado auténticamente la mayor casa de la seguridad social de todo el país. Sin duda alguna, estamos muy comprometidos. Y estos incrementos tienen un gran impacto en la seguridad social, porque el histórico que tenemos con 22.4 millones de trabajadores y el salario base de cotización se desprende de todo esto. Le ofrezco una disculpa por haberme extendido, pero tenemos mucho que decir los trabajadores. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos la exposición. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a las preguntas. Empezamos por acá. Es que él se quedó pendiente ayer. Buenos días, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Buenos días a todos los invitados, al sector obrero, al sector empresarial, y felicidades por este incremento a los salarios mínimos que yo como periodista también escuché en muchas ocasiones que era dispararle
la espiral inflacionaria y vemos que no es verdad. Pero inicio, señor presidente, mi primera pregunta. Un servidor público del Estado de México traicionó los principios de la 4T en materia de austeridad republicana. Disfrutó de un show en el palco de la Arena Ciudad de México, ahora en el pasado concierto de Luis Miguel. Él es el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Andrés Andrade Telles. Se le vio muy contento y cantando en el Show del Sol, mientras la delincuencia mexiquense pues hace de las suyas allá en el Estado de México. Hay que recordar, presidente, que el Estado de México lamentablemente ostenta el primer lugar en el caso de feminicidio en el país, y esta información pues no ha trascendido en los medios tradicionales de manipulación, pero en las benditas redes sociales es un escándalo esta presencia del secretario de Seguridad Pública del Estado de México. Mi pregunta sería, señor presidente, ¿usted admite la traición de Andrés Andrade Telles a los principios de la 4T, de la austeridad republicana, que impactan en la imagen de la maestra Delfina Gómez, quien trabaja incansablemente para atender los problemas sociales que le heredaron los gobiernos neoliberales? Y aquí está la fotografía en las redes sociales, presidente. Aquí se le ve al secretario en el show de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México. Pues ya hiciste la denuncia, ya se enteraron algunos de que fue al espectáculo el secretario de Seguridad Pública, y es un tema que debe corresponder a la gobernadora, la maestra Delfina, que en efecto es una mujer honesta, austera, excepcional. Es una muy buena gobernadora, la maestra Delfina. Y si algún servidor público no está actuando con apego a los principios de la austeridad republicana, pues ya ella va a actuar seguramente. Hay que tenerle confianza, hay que ver también si lo hizo en un horario que no es el de laboral, su trabajo, ¿sí? Hay que ver eso, porque pues también los servidores públicos pueden ir, ¿no?, al cine, al teatro, a cualquier festival, pero hay que analizarlo, hay que verlo. No podemos juzgar sin elementos, sin prueba, ningún juicio sumario, nada de linchamientos, ¿no?, públicos, políticos, y sí poder expresarnos libremente, como lo estás haciendo, porque al final es la gente la que va a calificarnos, son los ciudadanos. Y ahora tenemos la ventaja, la gran ventaja, de que hay mucho desarrollo de conciencia en el pueblo de México. Es un pueblo muy informado, muy politizado. Entonces, podemos decir todo, hablar todo, y al final son los ciudadanos los que van a dar su última palabra. En ese sentido de espectáculos y del sol, Luis Miguel donó, entiendo, 10 millones de pesos para Acapulco,
el Barcelona, la mesa directiva del equipo español Barcelona, se compromete también a donar las entradas del partido que tiene contra el América para contribuir a restablecer la vida en Acapulco. ¿Qué opinión le merece que un equipo español, la directiva, haga estos actos de solidaridad con Acapulco? Muy bien, y qué bueno que personas y organizaciones ayuden, cooperen, se manifiesten con humanismo, de manera solidaria. Se reconoce mucho el apoyo que se está entregando a Acapulco desde el principio. Mucha gente ha llevado su apoyo, lo hacen de manera anónima, personal, pero sí han habido muchas donaciones, apoyos, se entregan de manera directa a los damnificados y en otros casos pues se entregan a la Secretaría de la Defensa, a Marina, a la Coordinación de Protección Civil, y que tenga la gente la seguridad absoluta de que no es el tiempo de antes en que se traficaba con los donativos, porque había un ambiente contaminado de corrupción. Bueno, había desde el gobierno una institución, ahora me voy a acordar, que todavía la añoran los corruptos, el Fonden. Era un barril sin fondo. Estaban esperando tragedias. Creo que dependía de Gobernación y había un grupo selecto de proveedores en espera de tragedias por temblores, por huracanes, por cualquier calamidad, para vender láminas de zinc, para vender colchonetas, de todo, a precios elevadísimos, porque como se trataba de emergencias, no se licitaba nada, se compraba todo sin licitación, al doble, al triple, hacían su agosto. Eso se terminó, eso no existe y no se permite la corrupción. No somos iguales, pues. Es como lo del pago de impuestos, ¿no? Que antes algunos decían, ¿cómo voy a pagar impuestos si se lo roban? Pues no. Ahora esas contribuciones se utilizan para el desarrollo del país. No se permite que nadie se robe el dinero del presupuesto y se está haciendo un gobierno austero. No hay un gobierno con lujos. Ya no es el tiempo en que los funcionarios, que no servidores públicos, se dedicaban a vivir colmados
de atenciones, de privilegios. Ahora es distinto completamente. Entonces, qué bien que estas asociaciones están aportando. Yo quiero también comentarles que en el caso de Acapulco hay un plan de reconstrucción que se viene aplicando de acuerdo a lo establecido. Por ejemplo, dijimos del día 29 al día 7, mañana, ¿no? Sí. Vamos a entregar a todos los damnificados en sus hogares o en centros de distribución de recursos sus apoyos para la limpieza de todos los hogares. Muchos ya se adelantaron, ya limpiaron, pero están recibiendo su apoyo y ya están utilizando ese apoyo para empezar a adquirir materiales para la reconstrucción. Y el día 8 comienza la entrega ya de los apoyos para la reconstrucción de sus viviendas. O sea, primero es la limpieza y luego son 2 entregas de dinero en efectivo para la rehabilitación, reconstrucción de sus casas. Entonces, terminamos mañana 7 y comienza ya la entrega de recursos. Me mandó Ariana lo que llevan hasta ayer, lo que llevaban el corte de ayer sobre la entrega de limpieza. No ha habido ningún problema. Además, como todo es de manera directa, no hay intermediarios, no hay ningún problema. Pues son los que inventan esto de que se están vendiendo materiales más baratos, los coyotes, ¿no? Que ya no pueden, porque ya se terminó todo eso de que se les daba el dinero a las organizaciones y las organizaciones no entregaban el apoyo a la gente. Ahora todo es directo. A ver si tiene Ariana el informe, de modo que vamos a continuar. Debemos de llevar entregados nada más para la limpieza de las viviendas como 1.500 millones de pesos hasta ayer aproximadamente. No sé exactamente el monto, pero vamos a seguir. Y hoy voy para allá en la tarde para la evaluación de la búsqueda de los desaparecidos, el trato a los familiares de los que perdieron la vida, lo que tiene que ver con el reparto de despensas, de las canastas básicas. Aquí aprovecho para agradecerle a Francisco y transmitirle a los dueños de las tiendas nuestro agradecimiento, porque han mantenido los precios bajos, ¿sí? Las grandes tiendas, Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, ¿sí? Otras que no me acuerdo, pero miren, ya son
190,000 apoyos entregados y un cobro promedio diario del 97%, o sea, casi todos llegan a los módulos. Ahí sí, es una inversión hasta ahora de 1,480 pesos. El operativo de pago transcurre en calma, bajo la programación establecida de acuerdo a los apellidos, a las letras de los apellidos, día, hora y módulo de bienestar. La población ha respetado el orden establecido. Con la gente no hay problema. Es mucho pueblo para tan pocos dirigentes, tan dirigentes sin convicciones, sin principios, muy oportunistas, sin ética, falsos. Pero la gente es lo mejor. El pueblo es el motor del cambio. Pueblo, 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 pueblo. Bueno, así vamos. Sí, presidente. No me presenté, soy su servidor Carlos Pozos de la página web Lord Molecula Oficial y en YouTube Lord Molecula Oficial. Presidente, mi segundo planteamiento tiene que ver con el corredor multimodal interoceánico, que pues va a convertir a nuestra nación en la nueva fábrica del continente americano. El corredor del Istmo será por donde Estados Unidos pueda equilibrar su balanza comercial, según la proyección del ingeniero Marcos Teurel Cotero. Él es el autor del libro El corredor interoceánico hoy. Nos muestra cifras muy importantes o muy interesantes, en donde dice que el corredor multimodal interoceánico pondrá a nuestra nación con el acceso al 80% del mercado global de mercancías y se brindará un ahorro de 4,000 kilómetros por viaje y mayores utilidades para las empresas navieras entre un 8 y un 15% anual. Esto pues es un detonador para nuestro país. La pregunta sería, presidente, ¿considera usted que los proyectos de infraestructura de su administración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Olmeca y el corredor multimodal interoceánico son las obras que permitirán integrar a la economía social al sureste mexicano, pero sobre todo, que ha sido siempre marginado, pero sobre todo estas obras le dan a los mexicanos el sentido de identidad nacional? Sí, bueno, yo creo que se está empezando a pagar una deuda con el sur-sureste, porque se marginó esta región del país durante muchos años. Es una región que tiene muchos recursos naturales, es donde está el agua. En el sur-sureste está el 70% del agua del país, es donde está el petróleo, donde está el gas. Y a pesar de las riquezas naturales, también de las bellezas de sus playas, tanto del Golfo como el Caribe, el Pacífico, su cultura, ahí floreció la
gran civilización maya, la nación maya, que es algo espléndido. Bueno, a pesar de eso, era una zona rezagada, abandonada y con mucha pobreza. Era una paradoja, una región rica con pueblo pobre, una contradicción. Y aportaba mucho al desarrollo de la nación. Pues nada más, imagínense lo que significó históricamente la venta de petróleo al extranjero. Cantarell. Que se utilizaba para contar con presupuesto público que llegaba a todo el país. Sin embargo, no regresaba lo suficiente, no se reponía el sureste. Ahora es distinto, ahora hay más inversión pública y está renaciendo el sureste, hay crecimiento económico y sí va a tener mucho futuro el sur-sureste. Es cosa nada más de pensar que durante 30 años o más, desde los años 70, que empezó el desarrollo de Cancún, allá en esa punta de la península, empezó el crecimiento económico, tasas de crecimiento del 10, del 12% anual. Pero era como un lunar, un islote de crecimiento, rodeado de abandono, todo el sureste, incluso el mismo Quintana Roo. El crecimiento era en el norte de Quintana Roo, pero en el sur de Quintana Roo, pobreza, abandono, lo mismo Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, al grado de que durante el periodo neoliberal mucha gente se fue a vivir a Quintana Roo. Por eso la gente originaria de Quintana Roo ha sido muy solidaria, porque le permitió en momentos difíciles a muchos irse a buscar la vida allá a Cancún, luego la Riviera Maya, y ahora pues se está desarrollando toda la región. ¿Qué va a significar esto? Que desde luego se mantiene el agua, todavía por algún tiempo el petróleo, el gas, pero se está impulsando para el futuro, para las nuevas generaciones, la actividad turística con nuestras riquezas arqueológicas excepcionales, con la selva, con la flora, la fauna nativa única. Es el paraíso, es todo un paraíso. Entonces, eso va a atraer a muchos visitantes y esa actividad va a ayudar mucho para la creación de los empleos, para el bienestar de la gente. Entonces ya no solo va a ser el petróleo, sino el turismo. Hay países de Europa que viven básicamente del turismo. Toda esa región va a ser para el disfrute
de la naturaleza, de el Mar Caribe, Bacalar, la Laguna de los 7 colores, bueno, tantos lugares bellísimos, Xel-Há, Calakmul, la ciudad de Campeche, es una de las ciudades más bellas de México, o sea, amurallada, Mérida, Chichén Itzá, Palenque, la zona arqueológica de Palenque es pues una joya. Antes de irse a Cuba con Fidel Castro en el Granma, el Che Guevara hizo un viaje a la península y a Palenque, y estuvo en Palenque y escribió un poema. Ahí se los dejo de tarea, que lo busquen, sobre Palenque, pero le llamaba el joyal de América. Entonces todo eso lo tenemos. Bueno, con toda esta infraestructura que se está impulsando, pues se les va a garantizar a mucha gente el que pueda tener oportunidades de trabajo, de bienestar, y luego, en efecto, el Istmo, que cuando Porfirio Díaz construyó el ferrocarril del Istmo y los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz para unir los dos océanos, al mismo tiempo que se estaba construyendo el Canal de Panamá, pues se terminó incluso el tren del Istmo y los puertos antes de que atravesara el primer barco por el Canal de Panamá. Sin embargo, pues en ese entonces Asia no tenía el desarrollo de ahora y bastaba con el Canal de Panamá, y por eso no tuvo el éxito deseado el desarrollo del Istmo, la construcción de los puertos, el ferrocarril. Pero ahora son otras circunstancias. El Pacífico ha crecido muchísimo, Asia. Durante siglos el puerto del Atlántico, del Golfo más importante fue Veracruz, siempre. Y ahora resulta que tiene más movimiento de contenedores, de mercancías, Manzanillo, en el Pacífico, que Veracruz. De modo que el proyecto del Istmo, además han tenido algunas dificultades nuestros hermanos panameños, que les deseamos que les vaya muy bien, porque les ha costado mucho recuperar la soberanía del canal y la soberanía de Panamá, porque imagínense ustedes que se creó el nuevo país, Panamá, por el canal, porque era de interés, sobre todo para los estadounidenses,
el canal. Panamá pertenecía a Colombia, se promueve la independencia, pero toda la franja del canal queda dependiendo de Estados Unidos. Es hasta que llega el general Torrijos y el expresidente Carter que se logra un acuerdo para devolverle a Panamá su soberanía en toda la franja del canal. Y ahora son los panameños los que de manera libre, soberana, manejan el canal. Y eso les permite ingresos. Es el principal ingreso de Panamá, lo que obtienen por el paso de las embarcaciones. Sin embargo, por la falta de agua, el cambio climático, todo esto que está pasando, han tenido algunas dificultades que esperemos que se resuelvan. Desde que vino aquí el Barón de Humboldt, ese científico alemán, decidió que eran 3 los mejores pasos. Era Panamá, para unir los 2 océanos, Panamá, Nicaragua y el Istmo. Además que se decidió por hacer el canal en Panamá. Incluso hubieron investigaciones. Esto viene desde el inicio de la llegada de los españoles. Carlos V le pidió a Cortés que investigara cómo encontrar un paso para unir a los océanos. Cortés estuvo explorando en lo que es ahora Salina Cruz y consideró que no había posibilidad. Querían incluso utilizar ríos desde Coatzacoalcos para pasar hacia el Pacífico. Nosotros retomamos el proyecto, el antiguo proyecto del tren, de los puertos, rehabilitamos los puertos, los 2 los hizo el contratista predilecto de Porfirio Díaz, Pearson, que era también dueño de la compañía petrolera El Águila. También fue el que hizo el puerto de Veracruz en la época de Porfirio Díaz y desde luego el ferrocarril. Entonces retomamos el proyecto, estamos modernizando los 2 puertos, ya estamos por terminar la ampliación del puerto de Salina Cruz con un rompeolas, a ver si no lo pones, el rompeolas de más de 1000 metros para darle estabilidad al nuevo puerto, que tiene un calado de 24 metros de profundidad para embarcaciones muy grandes. Va a ser uno de los mejores puertos del Pacífico y lo mismo en el caso de Coatzacoalcos, y ya terminamos la vía del ferrocarril y vamos a inaugurar el día 22 de este mes. Vamos a inaugurar el tren de pasajeros como era antes, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, están invitados, y también el tren de carga, los trenes de carga, y ya también se licitaron los manejos, la administración de los puertos. Nada más se cuidó que fuesen empresas mexicanas porque es un asunto de soberanía. Es una historia fantástica, es
una historia pues llena de situaciones excepcionales, cuando la guerra de reforma, los liberales ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, algo parecido a lo de Panamá, con el Tratado McLean-Ocampo, para dar en concesión todo el corredor a cambio de una renta, porque no había dinero para enfrentar el embate de los conservadores y de los extranjeros. Afortunadamente, porque este país está bendito, no lo aprobó el Tratado McLean-Ocampo, el Senado estadounidense, y nos liberamos de eso. De todas formas, tenemos que cuidar la soberanía, y es una franja que tiene que ver con nuestra seguridad nacional. Entonces, por eso no puede ser un enclave extranjero, y se puso como condición en las licitaciones que fuesen empresas mexicanas las que manejen los dos puertos, el ferrocarril, desde luego, también público, y los polos de desarrollo solo en algunos casos, en uno de los 6 que están ya comprometidos, uno es para una empresa de Dinamarca, danesa, que va a producir energías verdes, hidrógeno verde. Es un fondo de Dinamarca, van a invertir alrededor de $10,000 millones en un polo de desarrollo. Pero miren, este es Salina Cruz, a ver si vemos esto es lo que se está modernizando. Este es el antiguo puerto, es a la derecha. Es este. Este rompeolas, que aquí está todavía en la etapa inicial, pero ya llegó a el otro muelle, y esto permite que las grandes embarcaciones lleguen aquí sin problema. Hay un calado suficiente de 24 metros, y la producción del hidrógeno verde tiene que ver con dejar de utilizar combustibles fósiles para las embarcaciones, para los grandes barcos, y empezar a mover las embarcaciones con este hidrógeno verde como combustible. Y va a haber una parte aquí que va a ser como una terminal para la carga de ese combustible a barcos. Ese es el proyecto hacia adelante, porque se debe saber que contaminan mucho los barcos.
en combustible y esto es lo que se va a evitar. Entonces, lo de este proyecto es muy importante y en los 300 kilómetros, imagínense, 300 kilómetros que unen dos océanos. No hay otra parte en el mundo. Estamos hablando de unir los dos océanos más grandes.